Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar del largo viaje nos has traído hasta aquí con bien. Gracias, Señor, porque a pesar de las horas, Señor, y de los atrasos, lo importante es que nos has guardado en medio de las turbulencias, en medio de las tormentas, en medio de todas las cosas, Señor. Nuestro corazón ha estado confiado, Señor, en ti, en tu soberanía y en tu poder. Gracias, Señor, por habernos traído hasta este lugar. Y te pido, Señor, que puedas permitirnos ser de bendición para la vida de los hermanos aquí. Te pido también que me permitas sacar este tiempo, Señor, para poder edificarme junto a mis hermanos de otros países. Gracias, Señor, por permitirnos, a pesar de todas las actividades, reunirnos con los hermanos de este canal para poder compartir tu palabra, para poder edificarnos, para poder, Señor, enriquecer nuestra alma con las Escrituras. Y es lo que te pido, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que trates con nosotros, Señor, y puedas, Señor, instruirnos en tu verdad para que podamos comprender verdades importantes para nuestra vida espiritual y para nuestro caminar contigo. Así que edifícanos hoy, Señor, habla a nuestros corazones y que estas reflexiones que hagamos sirvan para que nuestro corazón te exalte más y más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar nuestro devocional de hoy y les voy a pedir a todos que me acompañen en sus Biblias al libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 13 en adelante. Libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Y como algunos hermanos están diciendo, y es verdad, se me olvidó, aquellos que estén conectados, no olviden dejar un me gusta en el vídeo. Parece una tontería, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver un me gusta más, un me gusta menos? Sí, parece una tontería, pero realmente YouTube, cuando ve que algo gusta, lo considera relevante y dice, uy, pues lo voy a poner delante de más personas porque parece que este vídeo interesa. Y a YouTube le interesan los vídeos que interesan, entre comillas, ¿no? Pero bueno, así que si dejan un me gusta, siempre apoyan este contenido. Vamos entonces a seguir con la carta de Pablo a los Efesios y vamos a ir al versículo 13 donde nos habíamos quedado y seguramente hoy viene un tema interesante y edificante. Dice así: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Mira qué interesante. En un solo versículo volvemos a ver dos veces la expresión en él. En un solo versículo aparece dos veces esa expresión en él. En él, en Cristo. Ese es el tema central de Efesios. Ese es el tema central de esta epístola. Es en Cristo. En Cristo. Se podría titular la epístola a los Efesios de esa manera, en Cristo, porque nos ha hablado de las bendiciones espirituales que tenemos en las regiones celestiales en Cristo, de nuestra elección antes de la fundación del mundo en Cristo, del amor del Padre por nosotros en Cristo, de la adopción como hijos en Cristo. Y ahora lo que Pablo está hablando es del sello con el Espíritu Santo. Pablo dice, en él también vosotros, hablando a los creyentes, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué cosas interesantes podemos ver aquí? Pues una de las cosas que para mí me parecen más interesantes es el hecho de entender cuándo el Espíritu Santo viene a la vida del creyente. Porque, bueno, en ese pensamiento hay personas que consideran que hay experiencias en diferentes etapas y que el Espíritu Santo viene al creyente en diferentes etapas. Pero yo creo que Pablo es claro al decir el momento en que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No creo que sea difícil de entender, no creo que Pablo utilice un lenguaje complejo, no creo que Pablo utilice un lenguaje difícil, no creo que Pablo esté mostrando cosas complicadas para gente incluso nueva en la fe. Porque si tú analizas las palabras, es sencillo. En Cristo, vosotros también fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿vale? Ok, fuimos sellados después de escuchar el mensaje de la verdad. Algo tiene que pasar primero. Tenemos que escuchar el mensaje de la verdad. Ok, de acuerdo. ¿Cuál es el mensaje de la verdad?
A esa pregunta, el propio versículo, el apóstol Pablo responde, el evangelio de vuestra salvación. ¿Vale? ¿Vale? Pablo está dándonos el orden de los factores. Vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo para mí es claro al decir eso, que el Espíritu Santo viene a nosotros, somos sellados los creyentes con el Espíritu Santo de Dios después de escuchar y creer el mensaje de la verdad, que es el mensaje del Evangelio. Esto nos enseña, por un lado, que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la verdad, las buenas nuevas de salvación. Ahí nosotros entendemos cuál es el verdadero mensaje que debemos predicar. Mira, Pablo nos ha dicho que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo después de escuchar y creer el mensaje del Evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿es importante predicar el mensaje del Evangelio? Mira si es importante. Sí es importante que Pablo dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa después de escuchar y creer ese mensaje. Además de eso, Pablo a los romanos dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Mira ahora lo que Pablo está diciendo a los romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, que cree. Nosotros también escuchamos una cosa, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces es importante entender que hay una parte fundamental, oír y creer, oír y creer. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree y cree después de haber oído. Oyen y creen. Y dice Pablo que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Ahora Pablo dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa después de haber escuchado el mensaje y la verdad, el Evangelio, y habiendo creído en él. Después de escuchar y creer el Evangelio, ahí somos sellados con el Espíritu Santo de nuestra salvación. Pablo dice que somos salvos, hay poder de Dios para salvación en el Evangelio para todo aquel que cree. Entonces, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo de Dios? En el momento preciso de nuestra salvación. En el momento preciso de nuestra salvación recibimos al Espíritu Santo de Dios. No podemos negar eso. Es algo que la Biblia es claro. Luego, hay opiniones diferentes sobre si eso se refiere al bautismo con el Espíritu Santo o si el bautismo con el Espíritu Santo es algo que pasa a posteriori. Y ahí hay diferentes, dependiendo la denominación a la que pertenezcan o incluso dentro de las mismas denominaciones hay diferentes opiniones. Pero hay una cosa que tenemos todos claro. Ya no tienen claro todos el hecho de si luego hay una experiencia secundaria, si el bautismo con el Espíritu Santo es este mismo momento en el que se refiere o es algo que aparece a posterior. Pero lo más importante es que el fundamento lo tenemos o deberíamos tenerlo en común, y es que cuando recibimos al Espíritu Santo, que eso es el fundamento, eso es lo importante, es en el momento de oír el mensaje del Evangelio y habiendo creído en él, en el momento de nuestra salvación, en el momento de nuestra justificación, en el momento de nuestra regeneración, en el momento que somos declarados justos ante Dios, en el momento que nacemos de nuevo, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, y esto sí que lo quiero dejar muy claro porque me viene gente muy preocupada, todos los creyentes tienen al Espíritu Santo de Dios. Ya podemos hablar luego, si quieren, de lo que es ser lleno del Espíritu Santo y cosas así, que hay diferentes opiniones. Pero ¿quién tiene al Espíritu Santo de Dios? Todos los creyentes. Porque Pablo dice que el Espíritu Santo de Dios viene al creyente. Viene en el momento de la salvación, viene en el momento de escuchar el mensaje del Evangelio y haberlo creído. En ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que han escuchado y creído el mensaje del Evangelio son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que han escuchado y creído el mensaje del Evangelio tienen al Espíritu Santo de Dios. Me van a disculpar porque hoy hemos ido a comer a un sitio aquí cerquita llamado El Abuelo. Hoy nos ha dado por entrar en un mexicano otra vez y me está haciendo una cosa aquí por encima del estómago que se me está cerrando hasta el pescuezo.
Pero bueno, vamos a seguir. Hermanos amados, eso que acabo de decir es importante por el hecho de que yo conozco personas que van a algunas congregaciones donde sus pastores les enseñan, si no hablas lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Si no haces esto, no tienes el Espíritu Santo. Si no haces aquello, no tienes el Espíritu Santo. Si no haces aquello otro, no tienes el Espíritu Santo. Si no muestras estas señales, no tienes el Espíritu Santo. Y yo conozco creyentes que están angustiados, pero sinceramente preocupados, agobiados, entristecidos. ¿Por qué? Porque según lo que les enseñan a ellos, ellos no tienen al Espíritu Santo. Aman a Dios sobre todas las cosas. Buscan cada día al Señor en su palabra y buscan crecer en santidad. Hacen todas esas cosas y les convencen de que porque no tienen alguna experiencia diferente o manifestación diferente, no tienen al Espíritu Santo. Pero déjame decirte algo, ¿quién es el que convence de pecado, justicia y de juicio? ¿Quién es el que hace que una persona luche con el pecado, que un creyente luche con el pecado? ¿Quién es el que conduce al creyente a ser santificado día tras día? ¿Quién es el que le hace ver a través de la palabra al creyente y le abre los ojos para comprender y luego mueve al creyente para seguir creciendo a la imagen de Cristo? ¿Quién es el que hace al creyente llorar y quebrantarse cuando ha pecado? ¿Y quién es el que hace al creyente moverse a orar, a buscar al Señor? ¿Quién hace todo eso? No es el creyente, no son las fuerzas del creyente, no es la fuerza de su brazo, es el Espíritu Santo de Dios. Además, te digo una cosa, para mí la evidencia más grande del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente es el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas me dicen que hay un fruto. Hay un fruto de que el Espíritu Santo de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque ese fruto que menciona ahí la Escritura es el reflejo del carácter de Cristo. Y no hay mayor evidencia de que el Espíritu Santo está en alguien que está siendo modelando, está siendo transformado a la imagen de Cristo Jesús. Y a mí me pone muy triste esas personas que vienen y me dicen, pastor, mire, yo amo a Dios y yo leo la Biblia cada día, yo oro cada día, yo me esfuerzo por vivir en santidad, pero no sé qué me falta. Y yo, ¿para qué? Para poder tener al Espíritu Santo. Le digo, pero ¿cómo que para poder tener? ¿Tú has escuchado el Evangelio? Sí, ¿lo has creído de verdad? Sí, yo creo que Jesús murió por mis pecados, yo me he arrepentido, yo sé que he sido un pecador miserable y me he arrepentido de mis pecados, yo he puesto toda mi fe y confianza en la obra de Cristo y ahora vivo para Él y quiero vivir para su gloria y quiero agradarle y busco en su palabra la voluntad del Señor para intentar obedecerla. Y digo, pues eso es fruto del Espíritu Santo. Y me dicen, no, pero es que en mi iglesia nos han dicho que si no hacemos esto o no se ve esto o no pasa eso, entonces no lo tenemos. Digo, no, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Escritura. En el momento que escuchasteis el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es verdad, hay mucha gente que dice haber creído el evangelio y vive una vida de pecado. Hay mucha gente que dice haber escuchado y creído el evangelio y vive una vida de pecado. No es decir que han creído. No es decir que han creído, es habiendo creído verdaderamente. Y nosotros sabemos por Santiago que la fe sin obras es muerta. No se trata de decir, yo creo el Evangelio, pero vives como el mundo. Entonces tú no has creído verdaderamente. Pero si tú hubieras creído verdaderamente el Evangelio, si realmente hubieras creído, significa que has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahora se va a ver una evidencia, un fruto. ¿Te has dado cuenta que todo está conectado? La Biblia dice en Efesios que somos sellados con el Espíritu Santo cuando hemos escuchado y creído el mensaje del Evangelio. La evidencia de tener el Espíritu Santo es un crecimiento en santidad. Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Ahí nosotros vamos viendo dominio propio y esas cosas, todo el reflejo de la imagen de Cristo. Y ahí es cuando entiendes Santiago que dice, oye, la fe sin obras es muerta ya, pero yo como te digo que he creído y que he sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, porque ves en mí el fruto del Espíritu que describe Gálatas y el reflejo de una vida cristiana como reescriben las Escrituras. Por lo tanto, en mí hay fruto, en mí hay evidencia y entonces mi fe es real, es genuina. Pero nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo cuando hemos escuchado y creído verdaderamente el mensaje del Evangelio.
el mensaje del Evangelio. Es triste que hay lugares donde no se predica el Evangelio, donde no se predica nada, se hacen supuestas campañas para que venga el Espíritu Santo, no hay predicación del Evangelio y supuestamente una multitud de personas están por ahí recibiendo un espíritu. Pero la realidad es que si no hay predicación del Evangelio, nos tendríamos que preguntar qué espíritu es, porque recuerden que el Espíritu Santo es real, pero al mismo tiempo hay otros espíritus, hay demonios y hay otras cosas que son igualmente reales. Si tú ves cultos religiosos dentro del hinduismo, cultos religiosos dentro de la santería, la macumba y religiones de ese tipo, te vas a dar cuenta que hay manifestaciones espirituales, pero no es el Espíritu Santo, que la gente habla cosas extrañas, pero no es el Espíritu Santo, que la gente tiembla, que la gente se cae al suelo, rueda, se contorsiona, hace cosas raras, a veces hace risas escandalosas, y no por eso vamos a decir que es el Espíritu Santo. La iglesia está careciendo de discernimiento porque está pensando que solo porque pasan cosas, se mueven cosas, hay risas, hay caídas, hay supuestas manifestaciones, ya las catalogamos automáticamente como fruto del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos entender dos cosas. Si no hay predicación del Evangelio, eso a la luz de la palabra es difícil pensar que sea fruto del Espíritu Santo. Y número dos, que no debemos olvidar que por ahí hay demonios que hacen también manifestaciones diferentes y no podemos entonces automáticamente decir, mira, como están cayendo, rodando, gritando, girando, haciendo eso, es el Espíritu Santo. No, cuidado, porque esas manifestaciones iguales también se dan en falsas iglesias. Y muchas veces las personas solo saben decir, es que el diablo imita. ¿Y cómo sabes tú que no es directamente el diablo, los demonios haciendo eso? ¿Por qué crees que eso es del Espíritu Santo y el diablo imita? Porque la Biblia no muestra a gente zarandeando la cabeza así alocada y gritando y moviendo los brazos así como locos y girando. Eso no lo muestra la Biblia. ¿Cuál es tu garantía de que eso es el Espíritu de Dios? Porque la Biblia no muestra eso relacionado con el Espíritu de Dios. A ti te han dicho que así lo hace, a ti te han dicho que así se mueve, a ti te han dicho que así se manifiesta, pero hay que tener mucho cuidado. Y a mí realmente me apena, porque la falta de discernimiento en cuanto a las cosas espirituales está llevando a muchos a participar de aspectos, que no vienen de Dios y automáticamente categorizarlos o asimilar que eso viene del Espíritu Santo. Y me preocupa realmente. Yo no digo que el Espíritu Santo no tenga poder. Dios me libre de decir eso. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, es todopoderoso. Sin embargo, también sé lo que dice la Escritura y lo que también sé es que el Espíritu Santo no va a contradecir la Escritura y hacer que la gente se confunda. No es un Dios de confusión. Por lo tanto, si aquí nos dice, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo de Dios? Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios en el momento que escuchamos el Evangelio y creemos. Ahí somos sellados en Cristo con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Mira que dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Qué herencia? Ahora yo pregunto, ¿qué herencia? Mira lo que dice después. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Qué herencia? Como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo es la garantía de la consumación de nuestra redención. El Espíritu Santo es la garantía de la gloria eterna que nos espera. Es muy interesante, Él es la garantía. ¿Por qué usa el término Pablo sello? ¿Por qué usa el término sello? Me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque antiguamente ustedes sabrán que las cartas se sellaban con cera, ¿verdad? Se ponía un sobre o un pergamino, ¿no? Y se ponía ahí encima un poquito de cera
y cada lugar tenía un sello de metal y eso lo chafaban ahí en la cera, que la habían fundido, ¿verdad? Fundían la cera, la echaban encima del sobre y ponían el sello, y eso para abrir la carta había que romper ese sello de cera. ¿Por qué era tan importante ese sello? Si yo mandaba a un mensajero con una carta y esa carta no tenía sello, no había garantía de que la carta llegara a su destino. Pero si yo llevaba un mensajero, por ejemplo, imagínate un rey enviaba un mensajero para llevar un mensaje a otro rey, nosotros vemos entonces que cuando el mensajero llegaba a la puerta de ese otro reino y le preguntaban, ¿a qué vienes? No, traigo un mensaje para el rey fulano de tal. ¿De dónde? Del rey fulano de tal. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué hacía el mensajero? Enseñaba el sobre, ellos miraban el sello, veían que era el sello real y entonces decían, pasa. Y le dejaban llegar con ese sobre al otro rey. Al ver que tenía un sello real, eso garantizaba el destino de esa carta, porque se la podían quitar, podían no creerle, pero el sello era la garantía. Nadie más tenía ese sello. Solo esa familia real, solo ese rey tenía ese sello. Entonces nadie lo había plagiado, nadie lo había copiado. Entonces con ese sello garantizaban que llegaba la carta a su destino. Hoy más o menos pasa lo mismo, por ejemplo, en el sistema postal de España, yo no sé en sus países, también se usan sellos. Si yo mando una carta de Barcelona hasta Sevilla y quiero que la carta llegue, pues puedo que le pongo 1 o 2 sellos y eso me garantiza que la carta llega a su destino. Entonces, el sello es la garantía de que la carta va a llegar a su destino, ¿verdad? Ahora, ¿cómo usa eso Pablo y cómo lo aplicamos nosotros a la vida del creyente? ¿Cuál es la garantía de que el creyente llega a la meta? El Espíritu Santo de Dios. Hermano amado, si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿tú crees que estaríamos perseverando en la fe? Si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿tú crees que estaríamos aguantando día tras día las tentaciones sin ceder? Si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿tú crees que no volveríamos al lodo del pecado? Si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿cómo seríamos convencidos de nuestro pecado cada vez que fallamos a Dios? Si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿cómo se iría formando en nosotros el carácter de Cristo día tras día y nos iríamos santificando? Si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿quién traería convencimiento de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios y nos convencería de las verdades que recibimos y escuchamos y las aceptamos como palabra de Dios? Si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿cómo seguiríamos batallando y enfrentando las artimañas del enemigo, las tentaciones de la carne y los zarandeos de este mundo, y seguiríamos firmes en la fe? ¿Crees que es por nuestra fuerza? ¿Crees porque es que somos grandes y poderosos? No, es por el Espíritu Santo de Dios, que sigue santificándonos, que sigue convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, que sigue abriendo nuestros ojos a la palabra de Dios, iluminándonos el entendimiento, que sigue guiándonos en toda la verdad, que sigue fortaleciéndonos en nuestra debilidad. Le debemos toda nuestra vida cristiana al obrar del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Él es la garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida. Ahora, y mira qué interesante, termina diciendo para alabanza de su gloria. Y yo no sé si te has dado cuenta de otra cosa interesante con esa expresión, para alabanza de su gloria. Así termina el versículo 14. El versículo 12 terminaba diciendo, seamos para alabanza de su gloria. Luego también veíamos eso en el versículo concretamente. ¿Dónde estaba? Estaba en uno previo. Sí, el versículo 6 empezaba para alabanza de su gloria, de la gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 6 para alabanza de su gloria. Versículo 12 para alabanza de su gloria. Versículo 14 para alabanza de su gloria. Ahora, todo lo que Dios hace en nosotros, ¿cuál es el fin principal? Que nosotros seamos el centro del universo, que nosotros seamos el centro de la historia. Ay, es que Dios se desvive por mí. No, para alabanza de su gloria. Hemos sido escogidos en amor para alabanza de su gloria. Hemos sido amados por el Padre para alabanza de su gloria. Hemos sido adoptados como hijos para alabanza de su gloria. Hemos sido salvos para alabanza de su gloria. Hemos sido transformados para alabanza de su gloria. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Todo Dios lo hace con un propósito, que Dios sea glorificado. Y mira qué interesante esto. Él te ha dado su Espíritu Santo.
No, Él te ha dado su Espíritu Santo. En el momento en que oíste el mensaje del Evangelio y creíste en Él te selló, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y mira qué interesante ahora, mira qué interesante, que es la garantía de que vamos a llegar a la eternidad, la garantía de nuestra herencia, ¿verdad? Y entonces, si el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, si el Espíritu Santo es la garantía de que llegaremos al final de la carrera, si el Espíritu Santo es la garantía de que vamos a llegar hasta el final, cuando lleguemos hasta el final, no nos daremos la gloria a nosotros con un cartel que pone lo conseguí, le daremos la gloria al Señor y diremos, Señor, gloria a ti, porque si he llegado a la meta es por ti, si he llegado a la meta es por el obrar de tu Espíritu Santo en mi vida. Hermano, mira qué maravilloso. El Espíritu Santo, número uno, te garantiza tu eternidad en gloria. El Espíritu Santo es el sello que garantiza que la carta que eres tú eres una carta viva. Tú eres una carta viva, que la carta va a llegar a la meta. El Espíritu Santo garantiza que tú vas a poder decir como Pablo, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y por eso cuando lleguemos a la eternidad gloriosa, sabremos que ha sido por el Espíritu Santo de Dios, sino por nuestra fuerza. Y cuando lleguemos a la eternidad gloriosa, no habrá orgullo ni pretensiones de nadie que crea que se ha ganado el cielo, sino que todo el mundo dirá, esto es para alabanza de la gloria de Dios, porque estamos aquí solo por Él, por su misericordia, por su bondad. Así que debemos ser agradecidos en ese sentido. ¿Por qué? Porque esas verdades, yo hablo por mí, yo hablo por mí, no les obligo a que se sientan igual con esas verdades, pero a mí, por un lado, me dan mucha confianza. Me dan mucha confianza. Yo veo muchas personas que batallan con la seguridad de la salvación en sus corazones. A mí me preocupa ir a un creyente y decirle, tú vas a llegar al reino de los cielos, tú eres salvo, tú vas a vivir en la gloria eterna. Y veo creyentes, de verdad, pero veo creyentes que me dicen, bueno, no lo sé, eso solo Dios lo sabe, lo que pasará hasta el final. Y a mí eso me apena, ¿no? Porque no hay ninguna seguridad entonces. No hay ninguna seguridad y si no hay seguridad no hay gozo. No hay gozo. Es como, ¿te acuerdas el rey David cuando decía, Padre, devuélveme el gozo de la salvación? Él había pecado contra Dios. Bueno, no lo llama Padre, perdón, pero le dice, Dios mío, devuélveme el gozo de la salvación. Él había pecado de una manera tan estrepitosa que por un momento estaba tan mal, tan mal, tan mal, que no sentía el gozo de ser salvo, no sentía el gozo de ser salvo. La salvación tiene que traer gozo. Piensa que la salvación es que sabemos que íbamos al infierno por nuestro mérito, que sabemos que íbamos al infierno porque nos lo habíamos ganado a pulso por nuestros pecados, pero en medio de nuestro camino hacia el infierno aparece Dios, nos presenta el Evangelio, nos hace creer en Él, nos lleva al arrepentimiento, abre nuestros ojos para que veamos la gloria de Dios en la faz de Cristo, reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo y ahora estos miserables pecadores que íbamos hacia el infierno, estamos caminando hacia la gloria eterna. Nos llenamos de gozo cuando sabemos eso, nos llenamos de gozo, la salvación nos llena de gozo y de alegría. Entonces, cuando me encuentro un creyente y le pregunto, oye, ¿qué tal tu caminar hacia la eternidad? ¿Cómo ves esto? No, bueno, no lo sé, solo Dios sabe. Me pone muy triste porque no hay gozo y no hay seguridad. Y yo hablo por mí, a mí, esta promesa, porque es una promesa, haber sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía de nuestra herencia, es una promesa de Dios, a mí me da consuelo y me da seguridad y me da fortaleza, sabiendo que a pesar de a veces mis debilidades, que a pesar de a veces mi mediocridad, mi garantía no está en mi fuerza, mi garantía está en la promesa, en el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía de la herencia que me espera. Y por otro lado, eso también me mantiene o busco, cuando yo medito en estas verdades, mantenerme humilde, porque me recuerda que nada es por mí, que yo hago mías las palabras del apóstol Pablo en el sentido de que las creo y las repito
repito profundamente a mi corazón, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y Pablo en una ocasión dice, y he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por lo tanto, a mí me parece muy interesante verlo de esa manera. Me parece muy interesante que la doctrina bíblica te humilla no en el sentido de que te quiere lastimar, pero quiere humillar tu ego y humillar tu orgullo, mantenerte humilde. Cuando tú sabes que todo es por mérito de Dios, todo es en Cristo, y que toda tu fuerza y perseverancia es fruto de la obra del Espíritu Santo, te mantiene humilde. No vas a mirar a nadie por encima del hombro pensando, yo soy mejor creyente que tú, yo oro más que tú, yo voy más a la iglesia que tú, yo leo más la Biblia que tú, yo sé más Biblia que tú, yo predico mejor que tú. No, porque entender que todo es fruto del Espíritu Santo te va a mantener humilde, te va a mantener humilde. ¿Y cuán importante es eso? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que, amados hermanos, estos dos versículos son sumamente importantes. Recuerdo las verdades que contienen estos dos versículos. La primera verdad en el versículo 13, nosotros en Cristo, después de escuchar el mensaje de la verdad, segunda verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio de nuestra salvación. Tercera verdad, después de haberlo creído, ahí la cuarta verdad. Fuimos sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego la quinta verdad que nos dice que nos fue dado como herencia, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida. Y número 6, con una finalidad, para alabanza de la gloria de Dios. Vamos rápidamente ahora a los versículos 15 al 17. Con esos yo voy a concluir el día de hoy. Dice así, por esa razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor que hay en vosotros. Mira qué interesante. A mí me agrada cuando Pablo lo expresa de esa manera, habiendo oído yo de la fe en el Señor que hay en vosotros. Mira esa expresión. Primero muestra un Pablo interesado por la iglesia. Pablo tiene un corazón muy pastoral, Pablo tiene un corazón muy bonito, porque una de las cosas más feas que puede haber en un pastor es el desinterés por las cosas de la iglesia. Hablaba con unos hermanos de que el año que viene yo marcharé un mes a Brasil en 2024, me iré, si Dios lo permite, un mes entero a Brasil. No he dejado tanto a la iglesia así, no me he separado tanto de la iglesia nunca, pero marcharé un mes a Brasil. Y la mayoría de hermanos, los que me conocen, decían, pastor, cuando hayan pasado los primeros días ya su cabeza estará, ¿cómo está la iglesia? ¿Qué tal la iglesia? ¿Qué tal la iglesia? Igual yo ahora, yo sé que, por ejemplo, llevo aquí ya, solo he viajado un día, este es el segundo, y yo ya voy mirando los estados, voy viendo a ver si hay algo del culto, voy viendo cosas. Los hermanos no me escriben porque ellos tienen la consideración de déjenlo que esté centrado en las cosas que tiene que hacer, pero yo en mis ratos libres voy curioseando un poquito, porque mi corazón no se desapega de la iglesia local en la que sirvo, donde el Señor me ha puesto como pastor. Pablo tiene un corazón muy pastoral en ese sentido, porque él habla de la fe. Mira lo que dice, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Él ha oído de la fe de los hermanos de Éfeso, porque Pablo tiene interés y Pablo pregunta, oye, ¿cómo van los hermanos en Éfeso? ¿Cómo van los hermanos en Corinto? ¿Cómo van los hermanos en Colosas? ¿Cómo van los hermanos en Galacia? ¿Cómo andan los creyentes en Roma? El buen pastor se preocupa por la condición de la iglesia, se preocupa por saber cómo van, se preocupa por saber cómo está su fe. Y algo interesante, Pablo dice, ha oído de la fe en el Señor que hay entre vosotros. Y eso es interesante porque se ha hecho notoria. La fe en el Señor que hay en los Efesios se ha escuchado, se ha hecho notoria. Y eso habla del fruto de la fe, del fruto de la fe. La gente no estará hablando de, por ahí hay gente que dice que tiene fe. No, algo estaba pasando en los creyentes, algo se está viendo en los creyentes en Éfeso, algo se está viendo en los cristianos en Éfeso, que la gente está hablando de la fe en el Señor que hay en ellos. La gente está empezando a notar que ahí hay algo, la gente está empezando a ver que hay una fe en Jesucristo allí. Y Pablo dice, he oído de la fe en el Señor que hay en vosotros. Hermano amado, que podamos vivir de tal manera que las personas puedan escuchar de lo que Dios está haciendo en ese lugar.
que podamos vivir, que podamos ser iglesia, que podamos vivir nuestra fe de tal manera que puedan los otros pastores y hermanos de fuera decir, hermanos, hemos oído de la fe que hay ahí, hemos oído de lo que el Señor está haciendo ahí. ¿Y qué otra cosa escuchó Pablo? No solo de la fe, sino de vuestro amor por todos los santos. Pablo ha escuchado de su fe en el Señor, y eso se traduciría por una vida de fe. Y otra cosa, no hay vida de fe sin amor por todos los santos. Hermano amado, tú puedes tener cualquier virtud, cualquier habilidad, cualquier cosa, pero si no hay amor por los hermanos, dudo que tu fe sea genuina. El apóstol Juan es tan claro que dice que si alguno aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El apóstol Juan dice que la evidencia, una de las evidencias más claras para ver si alguien realmente ha nacido de nuevo y si alguien realmente no está en las tinieblas, es saber si ama a sus hermanos. Por eso, amado hermano, el amor a los hermanos es tan importante. Es tan importante porque define nuestro corazón. Una marca del nuevo nacimiento, una marca de ser un verdadero creyente, una marca de haber sido sellado con el Espíritu Santo, es el amor que ahora tienes por el pueblo de Dios. Hay mucha gente que va a la iglesia sin ningún tipo de amor por los hermanos, que hacen de la iglesia algo religioso y cultural, alguna costumbre, como el que va el domingo a ver un partido de fútbol, pues mira, los domingos voy a la iglesia, pero no tienen unidad con el pueblo de Dios, no caminan con el pueblo de Dios, no tienen comunión con la iglesia, compromiso con la iglesia, es desinterés completo en cuanto a los hermanos, no hay amor ninguno por los hermanos en la fe. Y Pablo está contento porque de los hermanos en Éfeso ha escuchado de su fe y de su amor. ¿Y qué ha llevado eso a hacer a Pablo? Mira qué bonito el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Hermanos amados, hay oraciones. A ver cómo lo expreso sin que suene mal. Hay oraciones generales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos que orar por los hermanos, ¿no? Y yo a veces oro, Señor, cuida a las iglesias perseguidas, cuida a mis hermanos que están siendo perseguidos en zonas de conflicto. O Señor, bendice las iglesias sanas que respetan tu palabra. Bendice esas iglesias que tienen temor de ti. Señor, bendice y usa aquellos pastores, Señor, que a pesar de alguna diferencia en algún tema secundario, sean hombres temerosos del Señor. O Padre, bendice a aquellas iglesias que están pasando por una situación difícil, pero son oraciones generales, son bonitas, están bien, son sinceras, pero no los conocemos a todos. Pero luego hay oraciones más específicas. Por ejemplo, yo hay iglesias que se me quedan grabadas en el corazón y de vez en cuando, no voy a decir todos los días porque sería mentir, hay que ser honesto, pero de vez en cuando me acuerdo de personas en particular. Por ejemplo, yo hace varios años, yo visité una iglesia en Houston, en Texas, una iglesia de un amigo mío, el pastor Roberto. Estaban recién empezando, o sea, no tenían todavía ni la confesión de fe clara, o sea, estaban dando sus primeros pasos como iglesia. Y fue muy bonito porque me invitaron a ir en ese, no sé si era primero o segundo aniversario, pero era recién empezada la obra. Se hizo una cosa en mi corazón tan grande con esa iglesia, que se me quedaron grabados esos hermanos. Cuando han pasado momentos difíciles, y Roberto me lo ha comentado, los he sufrido como si fueran parte de mi congregación y he cogido un cariño a personas de allí inmenso. ¿Qué ha significado? Es que, claro, me trataron como familia. Se complicó el viaje y acabé solo y no me gusta viajar solo y pues con ellos me sentí todo menos solo, me sentí un hermano más, una parte de la familia más. Entonces, claro, yo me traje a esa gente en el corazón y desde que los he conocido y he ido más de una vez, he vuelto los llevo en mis oraciones con nombre y cuando me cuentan sus causas por sus problemas y sus batallas. O fui a otra congregación en Cleburne, en Texas, donde, bueno, pasaron cosas serias, no muy agradables, pero me quedé con la amistad de un hermano en Cristo y un par o tres de hermanos, de unas familias
que se quedaron en mi corazón y eso los llevo en mis oraciones. O cuando he ido a lugares en concreto o he conocido personas, o aquí hay algunos hermanos que estaban de un curso que empezamos hace años donde enseñábamos un poquito de teología a través de internet y teníamos mucho deseo de aprender juntos y se formó un buen grupo de alumnos y empezamos a estar caminando un par de años y tratando diferentes materias, nos llevaba a alguna videollamada, nos llevaba a alguna comunicación y eso pues hizo como una amistad, ¿no? Entonces hay personas que ya se han quedado en mi corazón como alumnos y yo oro para que el Señor los siga guiando allí donde están en sus ciudades. Un hermano siempre va a hacer lo único que puede hacer, orar. Es decir, yo no llego a Bolivia, donde pueda haber una de las alumnas o unos alumnos, o a México, o a Houston, o a Ecuador, o a Chile, donde también hay algunos, o no llego a las iglesias de Houston, pero que puedo doblar mis rodillas y dar gracias a Dios por ello. Señor, gracias, porque mira, tú en tu providencia los pusiste en mi camino y los pusiste en mi corazón y ahora pues te quiero pedir que los guardes. No sé cómo está su vida, no sé cómo está su fe, pero te pido que los fortalezcas, que los ayudes, que los guíes, que fortalezcas la iglesia. Hermanos, yo creo que falta mucha oración en el pueblo de Dios, pero ¿sabes lo más triste? La gente ya ni ora, o sea, ya ¿cómo le vas a pedir que ore por los demás si ni siquiera oran en general? Si ya las personas están teniendo vidas de oración muy pobres. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Porque a veces quedamos y para orar un par de horas o quedamos para orar 3 horas, pastor, y yo después de 20 minutos ya no sé qué decir. Digo, hermano, mira, empezamos a hacer una lista y yo le dije eso, esta iglesia, estos hermanos, esta iglesia perseguida, esto tal, esto tal. Mira, y tienes ahí para horas y horas de oración, para horas y horas de oración. Pero primero, no tenemos tiempo para la oración. Segundo, los creyentes no trabajan contra su carne y dejan que la pereza, la negligencia los deje sin vida de oración. Estudian teología, leen libros, van a cultos, hacen 1000 actividades, pero si te das cuenta no oran. Y te digo yo que quien no ora, el carácter no lo cambia mucho, ¿eh? Porque es de verdad, te lo digo, yo conozco gente que vive entre libros, cultos, conferencias y actividades, pero se nota que no pasan tiempo con el Señor en oración, porque el carácter, yo hablo personalmente, donde más es moldeado y machacado mi corazón es en la oración, en el tiempo de la oración. Entonces, ya se ha perdido mucho la vida de oración en los creyentes, se ha perdido mucho la vida de oración en las iglesias. ¿Y cómo le vas a pedir a alguien que ore por otros si ni siquiera se acuerda de orar casi por su propia vida, por su propia casa, por su propia santificación? Pero Pablo, al ver la fe de los efesios, a ver el amor que tienen por todos los santos, no cesa de dar gracias a Dios en sus oraciones. Hermanos amados, que se levanten más personas con un corazón que ora por los demás, que se levanten más personas que se preocupen por los hermanos, que amen la iglesia del Señor y se llenen de tanto gozo al ver lo que el Señor hace o de tanta preocupación que lleven a otros en sus oraciones. La Biblia nos llama a orar unos por otros, pero ¿cómo vamos a orar unos por otros si apenas oramos por nosotros mismos? Yo creo que la iglesia necesita empezar a recuperar con urgencia la vida de oración. Y termino con el versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mira cuál es la oración que pide Pablo. Es interesante porque Pablo dice, he visto vuestra fe, he visto vuestro amor, y eso me ha llevado a dar gracias a Dios en mis oraciones y pedir una cosa. ¿Qué cosa? Que Dios os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué cosa pides, Pablo? Que conozcáis más a Dios. Es decir, tenéis fe y se está viendo por vuestras obras. Tenéis amor y se está viendo que eso es un resultado de la fe. Pero ahora yo quiero una cosa y la pido a Dios, que os dé más sabiduría y revelación de un conocimiento de Él. Hermano amado, tú puedes tener fe, puedes tener amor, puedes tener ciertos frutos, pero hay una cosa que todavía tenemos que hacer cada día más, cada día más, cada día más. Creer en el conocimiento, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, saber más de Dios.
conocer más a Dios. Y esa es la oración de Pablo. Veo vuestra fe, veo vuestro amor, pero todo eso me lleva a dar gracias a Dios en mis oraciones por vosotros y a pedir una cosa, que todavía conozcáis más y más al Señor. Entonces, recapitulando, amados hermanos, ¿qué hemos visto en el día de hoy? Número uno, ¿cuándo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en Cristo, en Él, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él. Ese sello es la garantía también de nuestra eternidad gloriosa. Nos es dado como garantía de la herencia con miras a la redención de la posesión adquirida. ¿Y para qué el Señor hace eso? Para que todo sea al final para alabanza de su gloria. Luego Pablo dice que ha visto la fe de los hermanos en Éfeso y nosotros debemos esforzarnos para vivir una vida de tal manera que nuestra fe sea evidente. Y por otro lado, Pablo ha visto el amor que los efesios tienen por todos los santos y eso nos lleva a pedir al Señor que nos ayude a amar más y más su iglesia y a nuestros hermanos. Y finalmente, Pablo es un hombre que ha dado gracias por ellos en sus oraciones. Y eso nos recuerda que nosotros debemos esforzarnos para orar, no solo por nosotros, pero también por los demás hermanos. Y finalmente, eso también nos lleva a decir que por mucho que oremos, que tengamos fe y que tengamos amor, hay algo que todavía debemos crecer más y más y eso no se va a acabar, el conocimiento de Dios, conocer cada día más y más al Señor. Vamos entonces a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Padre amado, por todo lo que haces en nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por cómo tratas día tras día con nuestros corazones. Gracias, Señor bendito, por enseñarnos estas verdades. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos diste, Señor, como un sello el día en que creímos el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, porque nos ayudaste también, Señor, a levantarnos y que nuestra fe se viera, que nuestra fe fuera visible, que nuestro amor fuera notorio. Gracias, Señor, que se vea más y más nuestro amor por el prójimo y que nos lleve a orar por el prójimo, Señor, llevarlo en nuestras oraciones y poder, Señor, acordarnos del prójimo en nuestras oraciones siempre, Señor. Que tengamos una vida de oración no solamente centrada en nosotros, sino también, Señor, pensando en aquellos que tú has redimido también. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.